El problema 3 dice lo siguiente. Un alternador de 8 polos a una velocidad de 900 RPM, significa revolución por minuto, genera una fuerza electromotriz senoidal con una amplitud de 300 voltios. Calcular literal A la frecuencia, la fuerza electromotriz, literal B, el valor instantáneo, carrera está llegando, el valor instantáneo de la fuerza electromotriz sobre 720 segundos. Sobre 720 segundos. Después de pasar por el valor 0. Literal C, el valor eficaz de la fuerza electromotriz bueno, sería así. Este sería el problema 3. Muy bien, traemos los datos. Estos datos pues serían los siguientes. Hay un número de polos, lo simbolizamos como N, y un subíndice P, número de polos, 8. Esta velocidad de 900 RPM es una frecuencia angular de, pongámosle mejor la W para no confundir. A ver, en vez de F ponemos como que si fuera velocidad angular. Así. 900 RPM.
Bueno, podemos ponerlo también así. Revolución sobre minuto. En vez de decir RPM, escribimos así. Y hay una fuerza electromotriz. Esta es una fuerza electromotriz máxima de, que llega tarde, 300 voltios. Hay un tiempo de 1 sobre 720 segundos. Bueno, esos serían los datos. Veamos la figura. Se trata de corriente alterna. Entonces vamos a graficar en un planito. Por acá colocamos voltaje y por acá el tiempo. Punto cero. Vamos a colocar por aquí un espacio, por acá la mitad, otra vez la mitad y dividimos así en partes iguales. Serían 8 partes iguales. Bien. Por acá vamos a colocar la fuerza electromotriz máxima. Y hacia abajo pues tenemos también la misma fuerza electromotriz, pero negativa. Bien, tenemos entonces prolonguemos más esta línea correctamente. Bien, bueno, ahí podemos decir que tenemos preparado el plano. Ahora vamos a construir una curva que parte de cero, va al valor máximo, regresa, pasa otra vez por cero, otra vez llega al valor máximo inferior, sube, otra vez al valor máximo. Se han visto esto en unos aparatos parecidos en una clínica, por ejemplo, ¿no? Cuando ven los latidos del corazón. Es parecido esto, ¿no? Tenemos este movimiento. Bueno, esta es una forma de mirar la corriente alterna. Vamos a llegar hasta cero nada más.
Hasta ahí. Bueno, ya tarde. En este ejercicio de corriente alterna, notamos lo siguiente. Observe este movimiento de el voltaje en este caso, ¿no? El voltaje se mueve así. Es una representación de corriente alterna. Esto es corriente alterna. Bien. Cuando habla del número de polos de 8, significa esto. Los polos son los valores máximos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A eso se refiere 8 polos, o sea, las partes máximas y mínimas de la curva. Número de polos 8, dice, ¿no? Ahora, un ciclo es hablar de subir, bajar y volver al punto cero, es decir, hasta aquí un ciclo. Luego otro ciclo, se cumpliría aquí, van 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Un ciclo es subir, ir al valor máximo, luego al valor mínimo y retornar a cero. Eso se llama ciclo. En nuestro problema, al ciclo se le ha dado el nombre de revolución. Se puede escribir en vez de revolución, ciclo. Da lo mismo. Bueno, tenemos aquí, entonces, la figura y su interpretación, ¿no? Muy bien, vamos a los cálculos. Vamos a referir al literal A. En el literal A nos piden la frecuencia de la fuerza electromotriz. Para eso voy a necesitar el número de ciclos, NC, el número de ciclos, es igual al número de polos, NP, sobre 2. El número de polos es 8, ya explicamos lo que era polos, dividido por 2, esto nos da 4. O sea que en esa gráfica hay 4 ciclos, ya lo miramos, ¿no? 4 ciclos. Un ciclo hasta aquí, luego viene otro ciclo, 2, 3, 4 ciclos. Entonces sale dividiendo el número de polos para 2. Ese es el número de ciclos. La panta llega recién. Bueno, ese dato lo voy a necesitar para la siguiente fórmula. Que me piden frecuencia de la fuerza electromotriz. A esa se le colocó la letra F, frecuencia. El número de ciclos multiplicado por la frecuencia angular que pusimos W. Entonces, la frecuencia de la fuerza electromotriz sería 4 multiplicado por 900 revoluciones sobre minuto, ¿verdad? O RPM que decimos, ¿no? Bien, generalmente esos minutos hay que llevarlo a segundos y entonces quedaría F igual a 4 por 900 para 60, dividimos, me da 15, en vez de revoluciones,
colocamos ciclo, ¿no? Esto sería ciclos. Le pongo la palabra para que no haya confusión. Sobre segundos. Entonces me va a quedar aquí 4 por 15 sería 60. 60 ciclos por segundos. Y eso toma un nombre que se llama Hertz. Hertz es la unidad de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en una emisora de radio han escuchado esa palabra. Hertz es la frecuencia del sonido. Pero en este caso, pues la frecuencia de la fuerza electromotriz, que también se la mide en Hertz. Significa ciclos por segundo. ¡Wala! Está llegando tarde. Ah, no, se le fue el internet, ya estuvo. Bueno, tenemos hasta ahí contestado el literal A, la frecuencia de la fuerza electromotriz 60 Hz. Necesitamos el número de ciclos y luego ese valor multiplicar por la frecuencia angular expresada en ciclos o revoluciones por segundo, que nos da Hz. Muy bien, hasta ahí el literal A. Vamos al literal B. Entonces, el literal B nos pide el valor instantáneo de la fuerza electromotriz. Bueno, aquí hay que utilizar una fórmula. Eso significa fuerza electromotriz instantánea, es decir, un valor de voltaje en un determinado tiempo. Equivale a la fuerza electromotriz máxima por el seno de la frecuencia por el tiempo. De la frecuencia de la fuerza electromotriz por el tiempo. Ahora aquí, al reemplazar tendríamos lo siguiente. El valor máximo es 300 voltios, ¿no? De acuerdo a los datos. A ver, revisamos si es 300 voltios. Sí, 300 voltios. Por el seno de la frecuencia que salió 60 Hz por el tiempo que nos dan 1 sobre 720. Estos son segundos. Bueno, aquí se puede simplificar algo. El 0 con el 0. La secta 1 y la secta 12. Entonces me va a quedar 300 voltios por el seno de, aquí me quedó 1 sobre 12.
1 sobre 12. Y la unidad de medida sería el Hertz, que significa ciclo por segundo. Con el segundo se elimina y me queda solo ciclos. Me queda ciclo, le pongo la letra C. Ahora, un ciclo equivale a decir 360 grados. Recuerde eso, es como decir una vuelta, ¿no? Una vuelta a 360 grados. Entonces significa 300 voltios por el seno y aquí tendríamos 1 sobre 12 por 360 grados, que es el valor de un ciclo. Lo que significa 300 voltios por 360 para 12, 30 grados, ¿no? Entonces todo esto queda 30 grados. Y ahora sí puedo decir que la fuerza electromotriz instantánea es igual 300 por el seno de 30, pues nos da 150 voltios. Es en este caso, el voltaje de la fuerza electromotriz en ese instante. Por eso se llama fuerza electromotriz instantánea. Bueno, si miráramos la figura, ¿dónde estaría eso? A ver, 150, si este es 300, 150 estaría por aquí. Entonces podría ser que en ese tiempo el voltaje estaría por la mitad, o sea, por aquí. Entre 0 y 300. Sería por aquí la fuerza, digamos sí, el valor instantáneo de la fuerza electromotriz. Bueno, hasta ahí el literal B. Vamos al literal C. Entonces, en el literal C nos están pidiendo el valor eficaz de la fuerza electromotriz. O sea, nos están preguntando la fuerza electromotriz eficaz. Lo vamos a colocar acá debajo. F. Eso significa fuerza electromotriz eficaz. Aquí también hay una fórmula que nos dice fuerza electromotriz máxima dividido, esto es para la raíz cuadrada de 2. Esa es la fórmula. Siempre hay que dividir para la raíz cuadrada de 2. Entonces, el valor eficaz de la fuerza electromotriz quedaría el valor máximo, 300 voltios, sobre la raíz cuadrada de 2.
al dividir usando la calculadora el valor eficaz de la fuerza electromotriz, pues resulta 212,13 voltios. Bueno, esa sería la respuesta al literal C del problema. Este valor pues es el que se toma en cuenta para cálculos de magnitudes que corresponden a un circuito de corriente alterna. Está relacionado pues con la fuerza electromotriz que se tomaría como corriente continua, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Problema 4. Dice lo siguiente. Una bobina de autoinducción de 0,14 henrios y 12 ohmios de resistencia se conecta a una línea de 110 voltios a 25 Hz. Calcular literal A la intensidad de corriente por la bobina. Literal B, el ángulo de fase entre la intensidad y la tensión de la bobina. Literal C, el factor de potencia y literal D, la potencia absorbida por la bobina. Muy bien, tengo entonces este problema de corriente alterna aplicada a una bobina. Vamos a sacar los datos. En estos datos tenemos lo siguiente. Hay una bobina de autoinducción. Aparece por primera vez una unidad que se llama henrios. Eso corresponde a una magnitud de autoinducción. Le vamos a representar con la letra L. Y escribimos 0,14
Henrius, le ponemos la letra H. Hay una resistencia, pues esto sí ya es conocido, R, 12 ohmios. ¿Qué más tenemos? Un voltaje de 110 voltios. Un voltaje es la letra V mayúscula, ¿no? 25 Hz es frecuencia. 25 Hz. Bueno, no veo ningún otro valor. Esos serían los datos. Veamos una figura. Bueno, tenemos una corriente alterna. Se lo representa así, en un circuito, ¿no? Esto es este es el voltaje que sale aquí. Entonces está conectado a una resistencia. Y esto está conectado, dice, a una bobina. Una bobina es como una especie de resorte. Bueno, podemos ponerle así. Entonces tendríamos un circuito de esta manera. Esta bobina es la que se llama L, una bobina de autoinducción. Esa es la figura. Entonces aquí es circuito de corriente alterna. Corriente alterna. Muy bien, vamos a los cálculos. Vamos a empezar por definir lo que es un Henrius. Entonces recordar que un H significa Henrius es igual a Weber sobre amperio, o también voltio por segundo sobre amperio. Voltio por segundo sobre amperio. Bueno, eso es como para tener la idea de que es la unidad que se llama Henrius. Vamos al literal A. Nos piden calcular la intensidad de corriente por la bobina. Entonces hay que hacer algunos cálculos.
Cálculo primero de autoinducción para colocar la reactancia inductiva. Entonces podemos poner aquí, se sabe que L resulta de multiplicar N, número de espiras, ¿no? Por la variación de flujo magnético dividido para la variación de tiempo. Esto es fórmula de autoinducción. Ponemos aquí. Es la fórmula para la autoinducción. En este caso de una bobina. Por otro lado, tenemos otra fórmula. X L se lee reactancia inductiva, es igual a 2pi por la frecuencia y por la autoinducción, ¿no? Que es L. Esta es una fórmula de es la fórmula de la reactancia inductiva. Es la fórmula de la reactancia inductiva. Entonces, como para tener la situación clara en las fórmulas, ¿no? Esta fórmula última es de la reactancia inductiva. Vamos a calcular esa reactancia. A ver, sería XL igual a 2pi por la frecuencia, que es 25 Hz, y esto por la autoinducción, que es 0,14 Henry, ¿no? Que habíamos puesto H. Entonces aquí sería XL igual a 2pi por 25 Hz, que se expresa como ciclos, que es 1 sobre segundo, ¿no? Un ciclo sobre segundo. Se escribe 1 sobre segundo por 0,14 ¿Esto qué son?
Henry, ¿no? Que es voltio por segundo sobre amperio. Entonces se elimina el segundo y allí vemos que nos queda solo voltios sobre amperio, que es ohmio. Al hacer las operaciones me va a quedar 22 ohmios. Bueno, esto sería el valor de XL, ¿no? Y XL le llamamos reactancia inductiva. Bueno, vamos a dejar por ahí por el tiempo. Todavía no terminamos esta parte del literal B. Recuerde que son nuevas fórmulas y hay que irla desarrollando despacito a fin de no perder la pista cuál es la secuencia. Muy bien, dejamos por ahí. Profe, sí puede poner el literal C del anterior.